Por otro lado, tenemos la relación entre los términos voluntario e involuntario. Les recuerdo que es importante esta distinción en todas las ciencias sociales, incluido el turismo. Yo doy un ejemplo antes del el párrafo anterior a empezar a hablar de lo voluntario e involuntario, el ejemplo del arquero, los reflejos. Los reflejos son claramente actos involuntarios. Se te ilumina en la pupila se te encoge, si no te la condiciones de poca luz, la pupila se dilata y no es algo que no pueda controlar. No puedo mover a voluntad mi pupila, como no puedo hacer que me caigan lágrimas en los ojos, no puedo transpirar a propósito. Quiero decir, esas son cosas completamente involuntarias. Pero hay que distinguirlas de aquellas que logramos que sean muy rápidas a partir del entrenamiento. Por ejemplo, un ejecutante de música, un guitarrista, un violinista, sabemos que ha pasado por un periodo de entrenamiento, que ha logrado agilizar sus dedos, y aquello que nosotros hacemos al principio voluntariamente y con mucha dificultad, con el tiempo se torna automático y prácticamente involuntario. Uno podría decir, bueno, se le mueven rápido los dedos, parece que se le mueven solo los dedos al pianista, al guitarrista o al violinista. Y hay que distinguir eso, decía yo, de lo que es plenamente voluntario. Voluntario e involuntario son dos categorías. La palabra categoría va a ser muy importante en ciencias sociales. Son categorías que parece que uno debiera responder a ellas, y de hecho la historia de la ciencia social moderna ha girado muchísimo alrededor de si los fenómenos sociales dependen de las voluntades individuales o dependen de circunstancias independientes de las voluntades individuales. Cuando uno está desanimado, cuando uno dice, bueno, esto no cambia más, ya sea mi novio no cambia más, las cosas que me ocurren, independientemente de lo que haga, me van a salir mal. Cuando uno está desanimado, tiende a pensar que la voluntad propia no ejerce ninguna influencia, simplemente las cosas a uno le ocurren. Por otro lado, cuando triunfamos, nos va bien en la vida, decimos que fue por mérito propio, fue gracias a nuestro esfuerzo, al que voluntariamente le hemos puesto interés, acción, y hemos logrado objetivos gracias al esfuerzo de nuestra voluntad. Ustedes cuando estudian y se sacan buena nota, dicen, eso fue mérito mío, gracias a mi esfuerzo, yo logré aprobar la materia. Cuando les va mal, dicen, el profesor corrige mal, la facultad es demasiado exigente, no pude estudiar porque tengo problemas familiares. Es decir, uno busca echarle la culpa a otro. Esta es una asimetría natural. Uno tiende a decir que los errores son involuntarios, mientras que los aciertos son voluntarios. Típico del ser humano, no se crean que yo estoy exento de eso. Digamos, todo el mundo está atado un poco a esa manera de tratar las cosas para ayudarse a uno mismo también, ¿no? Si uno se echa la culpa de todo, tampoco está bien, ¿no? Cuando uno cree que es responsable por el hambre en el mundo, por ejemplo, o cuando uno dice, no, yo no estoy haciendo muy poco para salvar a las ballenas. Pero decir, ¿qué estás haciendo poco? ¿Qué podés hacer para salvar a las ballenas si no pagarles a Greenpeace para que se compren un bote y vayan a hacer actos heroicos en alta mar? ¿Cambia eso la cuestión de que se desaparece la ballena? Y no, la verdad es que no cambia casi nada. Otra cosa es decir también, bueno, no importa lo que haga yo, las ballenas van a desaparecer sí o sí, o mi voluntad no tiene absolutamente nada que hacer frente a las cuestiones sociales y políticas y culturales y demás. Por esta razón, por esta tensión que hay, por un lado, entre el poder absoluto de la voluntad, todo lo que vos quieras lo podés lograr si te pones voluntad, y la otra extrema, no determinista que se le llama, no hay nada que vos hagas, ya
está todo predicho, ya sea lo que tu voluntad es irrelevante. Todo depende de dónde naciste, si naciste rico, naciste pobre, si naciste en una familia, una buena familia, una familia de mierda, digo, mala, y así sucesivamente. Uno le echa la culpa a otra cosa y dice, bueno, mi voluntad es inútil, no tiene ningún sentido que luche contra la corriente, me dejo llevar simplemente. Entre estas dos posiciones hubo muchísimos teóricos que trataron, insisto, esto es aceptando que existe algo como la diferencia entre voluntario e involuntario, que trataron de juntarlas y decirlo, no, bueno, hay cosas que son voluntarias y hay cosas que son involuntarias, ¿no? Si como todos los días me como 10 choripanes, voy a engordar. ¿Dónde está la parte voluntaria y la parte involuntaria ahí? Vos decís, bueno, yo no puedo dejar de comer choripanes, es superior a mí. Si superior a mí, estás diciendo es involuntario. O sea, mi voluntad no puedo hacer nada contra eso. Ahora, mi digestión y el proceso interno que se da de asimilación de las grasas, por ejemplo, es completamente involuntario. A mí me gustaría comer 10 choripanes y no asimilar ninguna grasa. No parece ser que fuera posible eso, ¿no? Pareciera ser que existe un límite entre la voluntad y lo involuntario, que es que vos no podés manejar tu digestión y hacer que tu hígado no procese las grasas, pero sí podés o podrías dejar de comer choripanes. Pero eso no es tan sencillo, no es tan fácil. No toda la gente puede dejar de comer choripanes, hay algunas que sí, otras que no. Habrá que ver cómo se marca. Pero quiero dejar marcado el problema. ¿Qué otra cosa digo acá en esto? Bueno, lo que sigo discutiendo la cuestión esta de qué manera podemos entender que se combina lo voluntario con lo involuntario. Por ahí requiero que lo lean a eso. No es que vaya a hacer preguntas demasiado específicas respecto de esto, pero sí tener una idea acerca de qué diferencia hay entre lo voluntario y lo involuntario. El siguiente párrafo, el siguiente elemento, tiene que ver con lo políticamente correcto, que ya dije algo al respecto. Tenemos que tener muchísimo cuidado sobre cómo utilizamos las palabras, tenemos que ser políticamente correctos, jamás aconsejaría no serlo, a pesar de que puede ser un recurso, pero es un recurso peligroso, decir las cosas que la gente no quiere escuchar. Una cosa que vamos a tener que aceptar de entrada es que, hablando muy en general y muy vagamente, a la gente no le gusta la verdad. Algo demasiado realista es lo que tenés todos los días en tu casa, y eso no es lo divertido. Por eso ves películas, por eso ves series, porque te gusta la fantasía, porque te gusta la mentira, porque te gusta el cuento, preferís El Señor de los Anillos, Harry Potter, es mucho más divertido que tu escuela. ¿Sí? La escuela de Harry Potter es mucho más divertida y más interesante que tu propia escuela. Por eso no ves un documental sobre tu escuela y sí ves Harry Potter. No nos gusta la verdad y eso hace que debamos mentir bastante a menudo y decir lo que es políticamente correcto, es decir, lo que vos sabés que el otro quiere escuchar, lo que vos sabés que queda bien decir, y no lo que vos realmente crees que es verdad. Uno se calla la boca. El científico social tiene que estar atento, muy atento a esto. La gente suele decir lo que cree que le conviene, lo que la persona cree que la hace quedar bien, lo que cree que se espera de ella, lo que cree que va a hacer que la aplaudan. Y va a evitar decir aquellas cosas que, aunque las piense, el otro día pensaba, ¿vieron la película Esperando la carroza? Ahí aparecen cosas típicas de esta forma de hablar. Hay un personaje interpretado por Chira Zorrilla que
dice verdades brutales en un contexto y dice mentiras brutales cuando el contexto cambia. Y eso es, digamos, nos sentimos identificados justamente con personajes de ese tipo porque sabemos que muchas veces delante de ciertas personas decimos una cosa y delante de otras personas decimos exactamente lo contrario. Te tocan el timbre a mediodía y vienen visitas del interior y vos tenés la comida justa. Entonces decís, pero justo vinieron ahora estos desgraciados, justamente ahora que tengo que ponerme a cocinar para que vengan, qué sé yo. Abrís la puerta y le decís, hola, qué felicidad, qué suerte que vinieron, mira, sabía que iban a venir. Mentira, era todo mentira, pero vos querés quedar bien con tus parientes y le decís ese tipo de cosas. A eso apuntan los párrafos dedicados a lo que es políticamente correcto. Y ahora vamos a hablar acerca de la posición del investigador frente a lo investigado. Los investigadores sociales estudian grupos de personas, como ya dijimos. En el pasado se cometieron errores muy graves, como pensar que aquellos sujetos o aquellas comunidades que se estudiaban eran inferiores. Pensar sobre todo de los pueblos originarios de América, que eran incivilizados, que eran salvajes, que eran muy atrasados, que eran inferiores, inmaduros en muchos aspectos, que les faltaba crecer, no habían logrado, no habían alcanzado un nivel que el investigador sí tenía, un nivel superior que el investigador tenía. Por suerte, eso ya no ocurre, pero sí ocurren otras cosas. A veces algunos investigadores sociales caen en el error de creer que ellos están en una posición de iluminados y que son capaces de ver una verdad más allá de lo que las personas hacen o dicen. Y de esa manera llegan a creer que los sujetos están dormidos, los sujetos que uno investiga, están dormidos, no se han avivado, no se dieron cuenta, no se dan cuenta de las cosas, que los sujetos investigados son manejados, por ejemplo, cuando uno cree que los medios de comunicación o el marketing tienen un poder de manipular a esos seres como si fueran títeres, cuando uno adopta esa posición se está equivocando gravemente. El investigador social tiene que mantener un equilibrio en sus valoraciones. Un equilibrio en sus valoraciones quiere decir, uno sabe que la gente miente, uno sabe, como dijimos hace un rato, que muchas veces la gente no dice lo que realmente piensa, o que muchas de las cosas que hace o dice son involuntarias. Eso está fenómeno. Pero de ahí a pensar que las personas que uno investiga son inferiores y que el investigador está en una posición superior es otro tema completamente diferente. Los investigadores sociales son tan personas como las personas estudiadas. De hecho, la sociología de la ciencia se dedicó a estudiar justamente a los científicos. Y hay mucho escrito sobre sociología de la ciencia, nosotros no tenemos tiempo de dar tanto contenido, pero sepan que uno puede ser un científico que estudia a otros científicos, y ahí sería muy tonto pensar que los científicos, sería autocontradictorio pensar que los científicos, yo siendo un científico, decir que los científicos somos manipulados y manejados y que somos tontos y que no nos damos cuenta y que estamos dormidos, que estamos alienados, que estamos engañados. ¿Por qué? Porque el que habla también le pasa lo mismo. Entonces, que caería diciendo, bueno, yo lo que estoy diciendo es mentira porque yo estoy siendo engañado por los medios de comunicación o por el partido político o por lo que sea. Así que el investigador social tiene que estar situado en una posición de equilibrio frente a la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, voy a insistir sobre un punto que ya mencioné. La diversidad es muy linda. En turismo la disfrutamos, nos gusta ver gente vestida de otra manera, con otras costumbres, que come otras cosas.
Todo eso es precioso, es muy bonito, muy lindo y muy disfrutable. Hasta que aparece el conflicto, hasta que el otro antropológico, el otro psicológico, el otro sociológico, el otro, el que no es uno, el que es diferente, hace cosas que no nos gustan o hace cosas que no toleramos. El ejemplo de los comedores de perros en Yulin, en China, es un buen ejemplo. Está todo muy bonito mientras encontramos gente que se come perro. Y cuando decís que se come perro, ahí ya empieza a no gustarnos la cosa y estamos pensando en prohibir que se coma el perro. Y empieza toda una discusión ahí seria, importante, difícil, ¿no? Las corridas de toros, la carrera de galgos, la riña de gallos. Ahí ya no nos gusta la diferencia cultural. Los españoles bailan así, se visten así, todo muy bonito. Pero el encierro de San Juan es un tema, el encierro que se da, el encierro de esa carrera en la que se sueltan muchos toros y la gente trata de esquivarlos y ese tipo de cosas, ¿no? O las mismas corridas de toros. Y estoy poniendo ejemplos livianitos, hay ejemplos mucho más terribles de gente que, bueno, comunidades de seres humanos que asesinan a las niñas para mantener una especie de equilibrio de sexos en la población o para que no crezca demasiado la población. Entonces vos decís, no, pero yo no quiero eso, ¿no? Esa diversidad no me gusta. Estén muy atentos cuando estudien turismo a este tema, al tema de la diversidad. El tema de la diversidad es un tema abordado por los antropólogos muy seriamente. Hay muchísimos trabajos de antropología excelentes referidos a la diversidad. Allí en el libro les doy algún ejemplo de cómo se trabaja desde la antropología y cómo la antropología nos ayuda a comprender al otro, al diverso, al distinto. Y decir, bueno, esta gente hace las cosas que hace siguiendo una especie de lógica interna, una especie de conjunto de costumbres que formatearon su cabeza para que piensen que hacer lo correcto es hacer esto y no lo que nosotros creemos que es lo correcto. Así que la cuestión de la posición que debe adoptar el investigador social frente a la diversidad es una posición equilibrada que no cree, nunca se ubica en una posición de superioridad frente a los sujetos investigados, sino que uno tiene que saber que uno mismo es un sujeto y que uno está sujeto a las propias conclusiones. Si yo digo que la gente está de tal manera, yo soy gente y también me cabe el asunto. Ojo con ese tema. Esto es lo más importante del segundo capítulo de mi libro. Estudien mucho.